Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Anoche le informamos que elementos de la Guardia Nacional atacaron a 3 estudiantes. Hoy se sabe que son 4. Hoy sabemos que fueron 4 los estudiantes que pudieron presenciar el asesinato de un joven universitario. El grupo que convivía en el Copal, allá en Guanajuato, era de 12. Uno de ellos murió, Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiaba agronomía. Hoy se realizaron homenajes y protestas para pedir justicia por este joven y también exigir la salida de la Guardia Nacional de la zona. Un aplauso. Vestidos de blanco, con veladoras y porras, compañeros y autoridades de la Universidad de Guanajuato montaron un altar para exigir justicia por la muerte de Ángel Yael Ignacio, el estudiante de agronomía de 19 años, quien murió por el disparo de un elemento de la Guardia Nacional. Le gustaba mucho convivir con nosotros, le gustaban mucho los laboratorios, él era buenísimo en eso. Momentos antes estábamos conviviendo ahí, pero cosas del destino, nos vinimos a nuestras casas y fue cuando pasó esto. Según la versión de la Guardia Nacional, los elementos realizaban un recorrido de reconocimiento en el poblado ex Hacienda El Copal, en Irapuato, cuando observaron 2 autos estacionados en un camino de terracería. Según el relato de los guardias nacionales, cuando notaron la presencia de los elementos, los jóvenes se retiraron del lugar de forma precipitada. Mi primo estaba haciendo una convivencia con aproximadamente 12 personas, 12 estudiantes de la ingeniería de agronomía. Ingresaron a este vehículo blanco y iban camino a, supongo que a sus casas. Y bueno, lo que hemos podido constatar es que se trató de un ataque directo. Esto ocurrió a las 4 de la tarde de ayer. Los jóvenes se detuvieron. Fue en ese momento que uno de los elementos de la Guardia Nacional se acercó al auto de los jóvenes y les disparó sin decirles nada. En el auto viajaba Ángel Yael, quien murió por un disparo en la cabeza. Alejandra Carrillo, de 22 años, quien sufrió una herida en el hombro derecho y fue operada durante la madrugada en un hospital del IMSS en Irapuato. El estudiante que conducía resultó ileso. Lo que más pido yo es que descanse en paz, mi amigo, que esté bien, que Dios lo tenga ya en su reino y es lo más que espero hasta el momento. Que esto no quede impune, que el responsable que hizo esto realmente lo hagan pagar. Para las autoridades de la Universidad de Guanajuato, quienes están apoyando con los gastos funerarios a la familia de Ángel Yael, la estrategia de seguridad no ha funcionado, por lo que pidieron una revisión del modelo de la Guardia Nacional. El país se tiene que desmilitarizar y lo que tiene que haber es mayor prevención y mayor seguridad de proximidad con la comunidad, no la militarización. Las protestas también se extendieron al edificio central de la Universidad de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, y también en Irapuato se realizó una marcha que llegó hasta la presidencia municipal. En todas las protestas de hoy, la consigna era la misma: la salida de la Guardia Nacional de estos municipios. La Fiscalía de Guanajuato informó esta tarde que el elemento de la Guardia Nacional que disparó fue puesto a disposición de esa fiscalía, por lo que en las próximas horas se va a resolver su situación jurídica. Esta tarde se confirmó la liberación, en otro tipo de información, de dos mujeres militares que habían sido privadas de su libertad por un comando armado la madrugada de hoy jueves. Según sabemos, las 2 mujeres pasaban sus vacaciones en Puerto Vallarta, en Jalisco. Hasta ahí llegó un comando pasada la 1 de la madrugada, se las llevó. Hubo un despliegue de fuerzas federales y estatales para buscarlas. La Secretaría de la Defensa informó que fueron liberadas a las 4:20 de la tarde. Nos indican que las 2 mujeres ya fueron revisadas médicamente, se encuentran en buen estado de salud. De acuerdo con fuentes consultadas del Gabinete de Seguridad, las 2 mujeres militares habrían sido llevadas por una célula del cártel Jalisco Nueva Generación y fueron liberadas en la zona de Pitillal, ahí mismo en Puerto Vallarta, Jalisco. En Guerrero, 5 cuerpos fueron abandonados dentro de un auto en la entrada del poblado La Venta, allá en Acapulco. En la entrada de Acapulco, los cuerpos estaban maniatados con huellas de tortura en el auto. Había un mensaje que advertía que lo mismo le pasaría a los que roban autos y motos en el puerto. Una cartulina similar apareció el martes cerca del mercado de la colonia 1 de Mayo, donde fue abandonada una cabeza humana.
Hoy se reforzó la seguridad en el municipio de Guadalupe, esto en Zacatecas. Llegaron 250 elementos más del Ejército a las instalaciones del 52 Batallón de Infantería. Estos elementos apoyarán en el plan de apoyo a Zacatecas, serán asignados a municipios con altos niveles de violencia, principalmente en zonas como Jerez, Fresnillo y Valparaíso, donde la presencia de grupos armados ha aumentado. En el cierre del periodo ordinario del Congreso, el presidente López Obrador dio a conocer su iniciativa de reforma electoral. El plan presidencial para eliminar al INE y al Tribunal Electoral fue presentado en Palacio Nacional como la reforma que el pueblo esperaba. Responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. Diseñada por el secretario de Gobernación y los titulares de aduanas y de la Unidad de Inteligencia Financiera, la reforma que modifica la pelea del Congreso, reduciendo sus escaños y curules, prendió la cuenta regresiva para enterrar en los próximos 10 meses la historia de arbitraje y justicia electoral construida en los últimos 25 años. Regresar a un modelo en donde sean los ciudadanos los que decidan a las autoridades electorales. Que sean ciudadanos y no profesionales de la política quienes tengan a su cargo esas importantísimas funciones de la vida pública de México. Y aunque el presidente López Obrador admitió la posibilidad de que una vez más la oposición le niegue los votos requeridos para cambiar 18 artículos de la Constitución, dio el banderazo de salida a una nueva batalla parlamentaria que buscará elegir en las urnas el primer domingo de febrero de 2023 a los consejeros y magistrados del nuevo régimen. Es nuestra responsabilidad, aunque no se apruebe, porque nosotros venimos de un proceso democrático. Después de la conferencia, recibió a los diputados de la bancada 4T. Señor presidente, cuente con el Partido del Trabajo y sus legisladores. Cuenta hoy con 40 diputadas y diputados del Partido Verde, que tuvimos 2 bajas, 2 traiciones, que vamos a acompañarle hasta el último día de su mandato. En la Cámara de Diputados, los coordinadores de Va por México abrieron fuego, más que contra la reforma que apenas iban a revisar, en contra del indiscreto diputado presidente. Y cuando uno no tiene plática, pues empieza uno a decir sandeces, por no decir la otra palabra. Creo que también le ha afectado al señor presidente de la mesa el hecho de que, pues como se dedica ahora al fútbol, pues no pone mucha atención en lo que está pasando, ¿no? Revelaron haberle mandado una carta al presidente de San Lázaro llamándolo al orden. Mire, ya con el castigo de la comunidad, es tendencia por 2 casos. Uno, por el acto bochornoso del famoso balonazo, bochornoso, ¿eh? Nunca se ha visto en la historia tal sandez. Nunca. Paisano matador! ¿Listo? ¡Venga, paisano! Y ya entrados en la chacota, la oposición condicionó su respaldo. O le bajan a lo que llaman la campaña de odio, o se quedan sin reforma electoral. Yo no sé en verdad qué pase por la cabeza de este gobierno cuando manda una iniciativa de reforma constitucional en donde se ocupan los votos de la oposición una semana después de que por otra reforma constitucional lleven diciéndonos a diario traidores a la patria. ¿Cómo qué estarán pensando? Bueno, ¿qué es lo que propone la reforma electoral del presidente? Veamos los puntos que expusieron en la conferencia de la mañana, que no es tal cual lo que dice la iniciativa. En la conferencia se expusieron 12 puntos. Crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC. Desaparecer órganos electorales y tribunales locales, que todo lo organice el órgano federal. Eliminar regidores en los ayuntamientos municipales a un máximo de 9. Eliminar el financiamiento ordinario a los partidos y que solo se les dé financiamiento para las campañas. Impulsar el voto electrónico. Se propone también reducir tiempos de radio y de televisión.
que en las consultas de revocación de mandato, pues el porcentaje de participación necesario para que sea vinculante baje a 33% y no 40% como está actualmente. De todos modos quedan muy lejos y por eso quedó anulada. Ampliar las excepciones para la propaganda gubernamental, crear una legislación en materia electoral única. Y estos 2 puntos los dejamos al final porque hay que hacer una precisión. En la conferencia de Palacio Nacional dijeron que esta reforma busca eliminar a los diputados y senadores plurinominales. Y dijeron que se busca cambiar el modelo de elección a un sistema de representación pura. Eso es importante y ahora vemos por qué. El expresidente del entonces Instituto Electoral, Luis Carlos Ugalde, lo explicó en Twitter. Ugalde escribió que aunque en la presentación de la mañanera dice que la iniciativa elimina a los plurinominales, bueno, pues realmente, en realidad, la iniciativa hace lo contrario, elimina diputados de mayoría y los sustituye por plurinominales. Hoy los diputados federales se eligen en 300 distritos por mayoría relativa y 200 mediante 5 listas regionales de representación proporcional. Los plurinominales, la propuesta elimina la geografía distrital y busca elegir a todos los diputados mediante listas estatales. Esto es la representación proporcional pura, cosa que parece un poco complicado, pero que se entiende cómo están pues cruzando la manera de elegir a los diputados. Lo vamos a ir explicando pues al paso del tiempo. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, tuiteó que pues es una propuesta que pretende responder a problemas acumulados y atender reclamos sociales para mejorar el sistema electoral mexicano. Ya veíamos que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo con el presidente tanto en la conferencia de la mañana como en la reunión con diputados de Morena, del PT y del Partido Verde. Antes de ver lo que pasó con el secretario, vamos a recordar esto que dijo el propio presidente López Obrador el 4 de abril en Palacio Nacional. Y en el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación. No es precandidato a la presidencia. Para que se serenen, el secretario de Gobernación no es precandidato a la presidencia. Eso hace 24 días. Hoy, también en Palacio Nacional, el presidente hizo y quizá provocó esto. Vamos a hacer una especie de encuesta, de consulta rápida, breve. ¿Verdad? Díganme si sí o no. ¿Verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación? Que nos ayuda mucho, que está a cargo de llevar a cabo la conciliación, los acuerdos con legisladores, con gobernadores, con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial. Me ayuda mucho, me aligera la carga el secretario de Gobernación. Muchas gracias. ¡Viva México! El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estuvo en Ucrania, se reunió con el presidente Zelensky y recorrió varias zonas devastadas. Lo que no estaba en el programa es que su visita coincidiera con un nuevo ataque de Rusia a la capital, Kiev. El día 64 de la bitácora de guerra demostró que cualquier acercamiento entre Ucrania y Rusia impulsado por la ONU quedó solo en un intento. Rusia no atacaba a Kiev desde hace un mes, pero no le importó hacerlo hoy, el mismo día en el que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó la ciudad. Según el gobierno ucraniano, fueron 5 misiles que disparó Moscú después de que terminó una reunión entre Guterres y el presidente Zelensky.
El secretario general de la ONU también estuvo en Borodianka, Irpin y Bucha, los suburbios de Kiev, donde hace un mes se encontraron más de 1.150 cadáveres de civiles después de que las tropas rusas abandonaron la región. Innocent civilians were living in these buildings. They were paying the highest price for a war for which they had not contributed at all. Rusia insiste en que los cadáveres encontrados ahí son un montaje de Occidente, pero el ataque de hoy a Kiev no lo fue. Antonio Guterres también se reunió esta semana con el presidente Putin. Se sentaron en una mesa, distanciados a 6 metros. Botón de muestra de lo lejos que está cualquier acuerdo de paz. El tercer mes de guerra sigue su curso. There is no way a war can be acceptable in the 21st century. Look at that. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pidió al Congreso de su país 33,000 millones de dólares más para apoyar a Ucrania con armas para defenderse de la invasión. Por cierto, el albergue que se habilitó para recibir a ucranianos aquí en la Ciudad de México, ya tiene a 280 personas, 280. Este albergue temporal está en el Deportivo Francisco I. Madero, en la alcaldía Iztapalapa. Desde ahí, estos ucranianos realizarán su solicitud de asilo a los Estados Unidos. El albergue cuenta con 4 carpas para dormitorios, 2 carpas para comedores, 20 sanitarios móviles con regaderas y lavamanos. También cuentan con carpas para servicio médico, incluyendo una para aislamiento en casos de COVID. Eso con los ucranianos. Bueno, pero en Tijuana también hay migrantes rusos varados, personas que escaparon de la guerra por oponerse o rusos que vivían en Ucrania y que desde el 24 de febrero ya no tienen dónde vivir, pero que con las sanciones a los rusos su situación se ha complicado. Los migrantes rusos pagan una dura factura. Se encuentran con el bloqueo de sus cuentas bancarias, cumpliendo con las instrucciones europeas en las sanciones impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania. Esto es lo que también padecen Angelina y su familia, una joven madre de origen ruso que llegó a Tijuana hace apenas 7 días con su bebé de 10 meses. We are hoping, believing that they will let us come into the US because, we don't have any choice. We are staying here. Sin dinero y sin la posibilidad de ingresar a Estados Unidos por ser de origen ruso y porque la frontera está cerrada para cualquier migrante a través de un asilo por la extensión del título 42. Virginia es de origen ruso, también afincada en California. Acompaña a diario a la frontera a sus familiares a solicitar asilo y regresan desconsolados al hotel donde se encuentran. Because they can come back. They don't have money. They don't have country like they have to come back. Nothing. They like on the street. That's it. It's why we try again and again and again. No hay posibilidad de regresar a su vida anterior en Rusia porque no hay dinero y tampoco tienen casa, sin planes y ahora su único lugar es Tijuana. Según activistas, los rusos también han pedido asilo en albergues y se encuentran desesperados. Porque lo que dicen es, tengo dinero, pero en el banco donde deposité mi dinero está congelado las cuentas. Entonces ya se han gastado todo el dinero que tenían para llegar aquí a Tijuana. Bueno, anoche vimos las duras críticas que se llevó el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Esto durante la comparecencia en el Congreso. El secretario Mayorkas acudió esta semana a defender la política migratoria del presidente Biden y a pedir más presupuesto. Lo de ayer fue algo muy tranquilo comparado con las críticas que se llevó el día de hoy. La dureza en el Congreso en Washington, en el noreste de los Estados Unidos, se ve reflejada justamente en la frontera. Hablando de migración, hoy siguió el despliegue de policías de Coahuila en Piedras Negras, pero el operativo hoy se le sumó el ejército mexicano. 6 vehículos militares participaron en el despliegue que tiene como objetivo impedir que los migrantes crucen el río Bravo hacia Eagle Pass en Texas. Esto ya no nada más es un tema de los estados, se suma también la federación. El canciller Marcelo Ebrard recibió el reconocimiento del sector agricultor. El Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo le otorgó el Premio Internacional Norman Borlaug por su gestión diplomática a favor de la seguridad alimentaria y la inclusión social. En particular, resaltaron el trabajo del canciller Ebrard durante la pandemia para facilitar el flujo de maíz y trigo a nivel global.
Hasta el momento solo se ha identificado a una de las personas de las 8 que murieron en el enfrentamiento de ayer entre cooperativistas, disidentes y golpeadores en las instalaciones de la planta cementera de la cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo, que hoy amaneció así. Un día después, con escobas intentan regresar a la normalidad. Trabajadores de la planta cementera de la cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo, ocuparon horas para levantar los últimos indicios del enfrentamiento. En la puerta 3 del complejo, los camiones que funcionaban de barricadas ya no están, pero tampoco hay vigilancia por parte de policías estatales o municipales. Apenas unas vallas rojas que ayer cayeron como hojas de papel resguardan la entrada a la cementera. La planta no está trabajando. La subestación eléctrica que la alimenta fue dañada ayer. Según trabajadores, su reparación se llevará 10 días, lapso en el que dejará de producir cerca de 500 toneladas de cemento diario, una pérdida aproximada de entre 10 y 12 millones de pesos al día. El conflicto que dejó 8 muertos por el control de la cementera llegó a Palacio Nacional. En todo momento, por instrucciones de la secretaria Rosa Isela Rodríguez, estuvimos en contacto con el secretario de Gobierno, secretario de Seguridad y el procurador de Justicia de Hidalgo. El subsecretario Mejía presentó fotografías de los 10 detenidos que son acusados de homicidio en grado de tentativa, lesiones y daño a la propiedad, así como imágenes de 8 autobuses procedentes de la Ciudad de México, encargados, según la autoridad, de transportar al grupo que intentó tomar la planta de la Cruz Azul. En las fotografías se observa que se trata de autobuses de la Ruta 71, que cubren una ruta que corre por el oriente de la Ciudad de México. La Procuraduría de Justicia de Hidalgo confirmó que el grupo que intentó tomar la planta fue contratado para ese fin y, una vez logrado, se quedaría en posesión del complejo durante 3 meses, según las primeras declaraciones recabadas. Esta tarde fue presentada una denuncia de hechos por daño patrimonial en la planta, otra de las más de 30 carpetas de investigación activas por esta vieja disputa. Y el tema central es quién contrató a estos golpeadores para ir y finalmente matar gente. Hoy la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México presentó la nueva imagen de las patrullas que van a utilizar elementos de tránsito que ya están asignados ellos para levantar las multas. Se trata de 18 patrullas y 26 motocicletas que serán usadas solo por estos 400 policías capacitados para infraccionar. Los autos y motos fueron balizadas entre color negro y verde fosforescente, mismos colores que van a utilizar los oficiales en sus uniformes. Así que solo ellos pueden infraccionar Ciudad de México. En otras cosas, el diputado del PAN, Gabriel Cuadri, y la diputada transgénero de Morena, María Clemente García, hicieron las paces. Esto luego de semanas de confrontación pública y de acusaciones de transfobia. Hoy el diputado Cuadri se disculpó con su compañera. Los dos acordaron impulsar una iniciativa de reformas al Código Penal para combatir el transfeminicidio. La semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el diputado Cuadri cometió violencia política en razón de género y le ordenó disculparse públicamente. Bueno, Adalina Dávalos, en otra información, esposa ella de Jaime Rodríguez Calderón, el exgobernador de Nuevo León, acudió esta tarde a las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en la Ciudad de México. Entregó una carta al representante aquí en nuestro país, Guillermo Fernández, denunciando irregularidades del proceso del exgobernador. Por la mañana hablamos con la señora Adalina Dávalos, nos dijo que su marido, el exgobernador, se encuentra angustiado por la incertidumbre legal, ya que lleva 45 días preso y aún no se ha establecido un juez que pueda tomar su caso, y también nos dijo esto. Mi hija le hizo llegar una carta al señor presidente donde le dice: señor presidente, requerimos que nos ayude, necesitamos sentirnos protegidas ante esta situación de abuso que estamos viviendo mi familia, mi papá y nosotros, sus hijos, y no permita que mi papá sea me duele decirlo, la distracción de todos los problemas que vivimos en nuestro estado.
Pues sí. Un tribunal colegiado de circuito ordenó desbloquear las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Las cuentas del gobernador llevaban bloqueadas casi un año. Los magistrados resolvieron que la unidad de inteligencia financiera pues no acreditó que la solicitud para congelar las cuentas provenga de organismos internacionales o de alguna autoridad extranjera con atribuciones en la materia. Pero, pues sobre esta decisión del tribunal, le consultaron hoy precisamente al titular de la unidad de inteligencia financiera, Pablo Gómez, y esto respondió. Él de todas maneras sigue en la lista de personas bloqueadas. Él no puede abrir una cuenta bancaria. Sí ordenó un tribunal que se desbloquearan esas cuentas. Pero él sigue en la lista de personas bloqueadas. Todos los que están en la lista. El gobernador de Tamaulipas no tiene inmunidad procesal penal federal. Bueno, pues vamos a ver estas imágenes. Una parte de la selva ubicada en el famoso tramo 5 del Tren Maya entre Cancún y Tulum son imágenes tomadas hoy, difundidas por el colectivo Sélvame del Tren. Las obras siguen detenidas en esta parte de la construcción por las suspensiones provisionales que otorgó un juez. Recuerde que hay tres suspensiones. Una de las audiencias de uno de esos amparos está programada para el 13 de mayo. Y bueno, pues aquí las imágenes levantadas el día de hoy. La próxima semana vamos a saber a detalle en qué va a consistir el plan del gobierno federal para enfrentar la inflación. Sabemos que entre las medidas estaría pues, el fijar un precio justo a 24 productos de la canasta básica. Lo cierto es que en la central de abasto de la Ciudad de México los clientes están seguros de algo. El dinero no les alcanza para nada. ¿Cómo están los precios? ¿Han subido? Sí, subieron de la semana pasada a ahorita, sí, subieron. Yo digo que un 20% más, porque este estaba a 12 y ya está a 20. El tomate estaba a 10 y ahorita ya está a 12. Subió bastantísimo. Donde es el pollo y el huevo, bajamos en su consumo porque es muy caro. Y la carne también subió. Hoy la carne no va a ir a su bolsa. No, hoy no va a haber carne, no va a haber carne. Ni de pollo ni de res. Entonces ahorita nos vamos a suplirlo con verdura. En la central de abasto donde están los mejores precios, los de salida y que marcan los costos en toda la cadena de consumo de alimentos de la ciudad, llenar el carrito de mandado es todo un reto. ¿Cuánto va a llevar de bistec? Voy a llevar 1 kilo. ¿Y a cómo se lo dieron? ¿En cuánto está el kilo? 175 el fresco. 175, sí está carita. El pollo también está caro, como que a raíz de la guerra en Ucrania todo está subiendo más de precio, sí, y uno busca pues la economía, ¿no? Por eso se viene uno aquí. ¿Cómo están los precios? Volátiles, son precios inestables, sobre todo en el producto de aves. Sin en cambio en los productos de la res sí se mantienen un poco estables, pero cuando suben ya no vuelven a bajar. La longaniza, el chorizo. Va a subir de precio la próxima semana, ya nos lo notificaron nuestros proveedores. No hay dinero que alcance y la volatilidad de los costos de los productos de los que hablan los comerciantes es como una espiral que golpea el bolsillo de todos sin excepción. ¿Cómo los aguacates? Este lo tenemos a 110 el kilo y el de hasta el fondo a 75. Bajó el limón y subió el aguacate. ¿Cuánto ha bajado tus ventas? En porcentaje, yo diría como un 40-50%, la mitad más o menos. En estos pasillos, toda política y propuesta económica de control de precios también se discute y se sugiere. No se puede tener un estandarizar porque precisamente nosotros o los productores dependen de importaciones del alimento de los granos. O sea, ya no es de nosotros. Si los granos se suben un 20% más y el presidente quiere que haya un tope, eso va a estar muy difícil. Y en esta espiral están los otros buscadores de precios, los de los tianguis, donde el comprador paga un poco más porque se suma la transportación, empleados, cuotas y tiempo. Traía yo antes 700, me alcanzaba hasta para comprar para mañana pasado, pero ahorita apenas me alcanza. Y las tortillas ahorita ya subieron otra vez, de 20 a 22, amanecieron ahora el kilo.
Todo sube, todo sube. Ya cuesta una sola pechuga 150 pesos. Pues antes el pollo entero costaba 80 pesos, un pollo entero, ¿no? Ahorita ya está más caro. Llevas casi la mitad de la lista. ¿Cuánto llevas gastado? Híjole, ya casi llevo como 600, 700 pesos aproximadamente por el costo de la carne. ¿Cuánto traes en la bolsa? 1,000 pesos. Sí, ¿Lo vas a lograr? Pues yo espero que sí. David, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es un día bueno en materia de empleo. Hoy da a conocer el INEGI que la tasa de desocupación se reduce al 3.4% de la población económicamente activa. 3.5. Es decir, es el menor nivel de los últimos 2 años. Aquí se incluyen los que trabajan por su cuenta, los que trabajan en la economía informal, los que tienen un registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, es una cifra completa de la gente que tiene empleo. ¿Cómo es? ¿Son los que trabajaron por lo menos cuánto tiempo en la semana? Por lo menos trataron de trabajar una vez a la semana. Una vez a la semana, correcto. Entonces, subió el empleo. Subió el empleo en todas sus formas, al mismo nivel que teníamos antes de la pandemia. Es el mayor nivel de los últimos 2 años. Incluso la subocupación es el menor nivel de los últimos 26 meses. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que quien tiene que trabajar ya tiene las mismas condiciones que teníamos antes de la pandemia. Esa es una noticia positiva en el sentido de que nos vamos a empezar a recuperar, estamos saliendo de la crisis y que eso nos debe tener esperanzas de que la caída de la economía no va a ser tan fuerte en estos primeros 4 años de gobierno, que el número del 1.8% del Producto Interno Bruto de crecimiento no está tan perdido, no está tan fuera de lugar. Hoy regresamos entonces como si estuviéramos en febrero del 2020. Regresamos como si estuviéramos en materia de ocupación. Estamos como si no hubiera pasado la pandemia. ¿Que se perdieron 2 años? Sí, se perdieron 2 años. No, bueno, y se murió mucha gente, etcétera, pero bueno, eso ya pasó y ya todo lo que venga será crecimiento hacia adelante. Hemos visto las cifras de ocupación en el Seguro Social que también han crecido de una manera importante. Entonces, por lo menos en materia de empleo, hoy sí hay buenas noticias. Oye, buena noticia sin duda. ¿Cuándo tendríamos el dato, más o menos, igual ya no falta mucho, para el caso de, creo que es el 7 de mayo, ¿no? Cuando tendríamos que saber si los famosos 12 millones que se perdieron de empleos ya se recuperaron. Supongo que ya estaríamos por ahí. El Seguro Social da su lista el día 7. El día 7 de mayo. O sea, la próxima semana sabremos. Sí, próxima semana. Sí, la próxima semana. Fin de semana. La próxima semana, el fin de semana, sabremos si ya se recuperó el empleo formal, el empleo con prestaciones, el empleo bastante bueno. Pues ojalá sí sea, David. Ojalá. Muy bien. Pues gracias. Okay. No, ¿vamos a rematar? ¿Puedo rematar o...? Échala, ándale, échala. Hoy HR Ratings mantiene la calificación de México, pero deja de estar en negativo, sino la convierte en estable, en buena medida por la solidez y la prudencia fiscal del país. Otra buena noticia. Muy bien, muchísimas gracias, David. Muy buenas noches. Javier, buenas noches. Manuel, el presidente de la FIFA estuvo en Palacio Nacional. ¿Para qué? Regresamos con esa historia. Manuel, amigos, ¿cómo están? El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, el italiano Gianni Infantino, y a Emilio Azcárraga. Todos sabemos que el Mundial de Fútbol del 2026 será organizado por México, Estados Unidos y Canadá y requiere de mínimo 3 años de anticipación para revisar toda la logística que México país, deberá tener y coordinar para entonces. Es el kick-off. Esto dijo en Twitter el presidente López Obrador tras la reunión en la que Infantino le regaló una camiseta del equipo FIFA al presidente mexicano. El tuit dice: están iniciando los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ya no estaré en la presidencia, pero ayudaremos en el tiempo que nos queda para auspiciar la alegría de la gente y fomentar el deporte. Y un tema toral fundamental es que los estadios mexicanos se modernicen para recibir los partidos. Después, Infantino reconoció la cancha del Estadio Azteca. No estuvo, por cierto, anoche en CEU. Después del 70 y 86, México será
el primer país en organizar 3 mundiales, por lo que es muy fácil predecir que después del 2026 van a tener que pasar unos 70 años mínimo antes de volver a ser siquiera opción. Faltan, por ejemplo, Australia, la India y China, países con mucho poder económico y ya tradición futbolera. Y ni hablar de la jerarquía, capacidad y peso de los europeos para los próximos años y alternárselos. No serán más de 10 partidos en México, ya son 48 países. Pero lo más importante es que ya sabemos que la final será en el SoFi de Los Ángeles, en este estadio maravilloso. Pero lo que busca México, lo que intentarán a toda costa es seducir y convencer a Infantino y a la FIFA para que el Estadio Azteca pueda tener la inauguración. Ese es el objeto del deseo. Y por eso el Azteca hará emigrar a Cruz Azul y América ya a partir del próximo mes de enero. El Azteca tendrá cirugía mayor para quedar más que presentable, igual que los estadios en Guadalajara y Monterrey. Para efectos de la economía y percepción internacional sobre la estabilidad social, el turismo y el empleo, el Mundial es una joya. Es la gran vitrina. Es muy aplaudible el cabildeo que están haciendo a tiempo. Manuel, amigos, buenas noches. Muchas gracias, Javier. Con esto nos despedimos esta noche. Gracias a ustedes por su compañía. Se queda con ¿Qué importa? Descanse.